a nuestros invitados. Tenemos una gran mesa, así que vamos a ir rapidito para darle tiempo a todos. Quiero darle la bienvenida en primer lugar a Raúl Timerman, analista político, director del Grupo Opinión Pública. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Saludar a Patricio del Corro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Patricio es legislador porteño por el Frente de Izquierda, gracias por venir. Vamos a saludar a Lorena Pocoic. ¿Está bien pronunciado o lleva el acento en otro lugar? No, muy bien. Lorena Pocoic, legisladora porteña por Unidad Ciudadana, vicepresidente del Partido Justicialista en la Ciudad de Buenos Aires. Y al diputado Juan Fernando Bruje, que ya ha venido a visitarnos, diputado de Democracia Cristiana por la provincia de Córdoba. Gracias por estar todos aquí. Si les parece, ¿te parece, Nico, que comencemos con Timerman, que Raúl tiene un análisis que lo ha traído, además del grupo, referido a cuestiones del humor social, ¿no? Uno que estuvimos chusmeando hoy a la tarde, leyéndolo bien en detenimiento, y que tiene que ver, bueno, lo primero que uno se pregunta es cómo repercute la percepción del humor social en la real política. O sea, cuando uno va a votar, ¿el humor social influye positiva, negativamente? ¿Cuáles son los factores? Bueno, aclaremos una cosa. Nosotros hace 4 años que venimos haciendo todos los meses una encuesta sistemática mensual de expectativas y humor social en el AMBA, Ciudad de Buenos Aires y los 19 distritos del conurbano. ¿El humor social influye en la decisión de voto? Sí, por supuesto que influye el humor social. Hace 3 meses que el humor social está planchado en una franja negativa, es decir, más del 50% de la población encuestada del AMBA, es presencial la encuesta, tiene un humor social negativo. Y ya el mes anterior, enero fue el peor mes de este gobierno, lo había sido febrero del año pasado. Los veranos son malos para el gobierno, pero en el mes de febrero, por primera vez, en un escenario de balotaje que nosotros construimos dentro del AMBA, es la primera vez que Mauricio Macri no gana contra todos los candidatos de la oposición. ¿Contra Y cuál, en el no? mes de marzo no gana contra 2 candidatos de la oposición. O sea que eso nos lleva a pensar 2 cosas. Primero, no es seguro que Mauricio Macri gane en primera vuelta en el 2019, tampoco es seguro que gane en el balotaje. Cuando uno empieza a bucear un poquito más en profundidad respecto a esta cuestión del humor social, las variables también tienen que ver, usted decía recién, los veranos no le van bien al gobierno en términos de medición. ¿También están ancladas con una cuestión temporal? Digo, porque cuando uno piensa en cuáles son aquellas cosas que más preocupan a los nosotros argentinos. medimos los riesgos percibidos evaluamos los riesgos percibidos por la gente. El riesgo económico, el riesgo político, el riesgo personal, y eso con varias variables que después las combinamos para sacar el humor social. No influye el verano de por sí, porque recordemos, febrero fue el peor mes el año pasado para el gobierno, pero en octubre ganaron las elecciones. O sea que son reversibles las situaciones. Me preguntaban quién le gana. Este mes le gana por una diferencia sensible en el AMBA Sergio Massa. Y le empata Cristina Fernández de Kirchner. En el AMBA. En el AMBA. ¿Cuál es la mirada de ese humor social para ustedes que son legisladores? Digo, estamos justamente hablando del AMBA y la Ciudad de Buenos Aires está dentro de nuestro ámbito. ¿Cuál es para ustedes esa sensación en términos de la calle y de la gente? Hoy estaba un poco caldeado el humor con el tema de las tarifas. Completamente. Me parece que también por los meses, digamos, lo que hay que pensar es que son los meses, incluso estos que estamos viviendo, donde llegan los tarifazos, pero los arreglos de paritarias o no se cerraron o están muy por debajo de lo que es la inflación. O sea, los sindicatos que cerraron un 15%, ya esa inflación, la mitad o un poco más, se lo comió lo que va del año. Ni hablar lo que se perdió el año anterior. Me parece que se nota mucho el malestar por eso. Se nota mucho también el malestar porque hay ataques puntuales, o sea, hay una incertidumbre sobre los despidos en muchos lugares, hay miedo a los despidos, y después se ve una serie de ataques, qué sé yo, burdos del gobierno, por decirlo de alguna manera. No prende la tele, ¿no?
y ve por la tele las enfermeras despedidas del Hospital Posadas. Dice, ¿cómo puede ser que la salud pública, que ya está muy mal, en provincia de Buenos Aires peor, y se despida enfermeras? Viene acá a la ciudad de Buenos Aires y ve que el gobierno quiere cerrar los 29 institutos de formación docentes de los profesorados de la ciudad. Entonces todo eso influye también en el humor social, porque dice, ¿cómo es? Ganan las empresas privatizadas, nosotros no tenemos aumento de salario y aparte la salud y la educación también son atacadas. Quiero aprovechar que está el diputado que es de la provincia de Córdoba para también entender un poco cómo las cuestiones a veces miradas desde la ciudad de Buenos Aires son un poco lejanas respecto a las realidades de otros lugares en el interior. Cuando pensamos en tarifas, en el interior en general ya hace mucho tiempo que se pagan tarifas mucho más altas que en la ciudad de Buenos Aires. Ni dudarlo, la diferencia que hay entre lo que yo pago en el departamento que tengo en Córdoba alquilado y el departamento que alquilo acá en Buenos Aires, en Recoleta, es abismal en lo que respecta a la simetría que hay, ¿no? O sea, da hasta con un poco de bronca ver lo que yo pago aquí y lo que estamos pagando en Córdoba. Y eso porque fruto, bueno, no de este momento, sino también de varios años. Esto no es una cuestión nueva, pero que ningún gobierno ha tomado quizá la decisión de equiparar esa desigualdad que hay en la República Argentina. Hoy, como me tocó hablar en la Cámara de Diputados en esta sesión frustrada, yo dije, parece ser que tenemos argentinos de primera, de segunda y de tercera en el tema de tarifas, por el impacto que tiene y por la capacidad de pago que tienen aquellos usuarios que no tienen la posibilidad concreta de pagar en igualdad de condiciones, incluso con servicios diferenciados. Usted acá en la capital federal, y esto no es por discriminar, sino es mostrar la realidad, tienen servicios de calidad muy superior a lo que tienen muchas provincias argentinas y tienen subsidiado de hace muchos años que ninguno de los gobiernos ha logrado equilibrar este aspecto en favor de las provincias, todo lo contrario. Nuestras provincias tienen menores subsidios de los subsidios que hoy tiene la capital federal, ¿no? Sí. Quiero escucharla a la Sí, legisladora. adelante. No, retomando tema. un poquito la idea esta del humor social, ¿no? Yo creo que hubo un antes y un después de octubre. Es verdad que en el enero anterior también hubo un veranito de caída, pero que en octubre han vuelto a tener una alza muy importante que se expresaron en las urnas. Pero creo que fue un punto de inflexión, porque hay un relato político que llegó hasta octubre y que concluyó el día de las urnas, que fue el de la pesada herencia, es decir, ganar tiempo, 2 pasitos para atrás para tomar impulso, para luego dar un paso para adelante y decir, bueno, todos los problemas que veníamos resolviendo, ¿no?, que un poco el discurso del gobierno, tienen que ver con lo que venía atrás. Y creo que ese relato llegó hasta las urnas y hasta octubre, pero a partir de ahí el gobierno siguió construyendo medidas como si los votos fuesen un cheque en blanco a futuro. No hay Entonces, una parte que forma parte de esa herencia puede ser pesada o no, según digo. para quién. Lo que sí creo, claro, yo por supuesto voy a defender que no hay una pesada herencia, porque provengo de una fuerza donde estamos orgullosos y convencidos de lo que hicimos. Puedo respetar al que proviene, digo, en cualquiera de los dos casos, creo que podemos reconocer que hubo un punto de inflexión. Que una cosa es el relato de nos va mal por culpa de los que gobernaban antes y tenemos que retroceder 4 pasos para tomar impulso y que luego nos vaya bien. Y otra cosa es cuando ya fue pasando el tiempo, se renovó por la voluntad popular el gobierno en las urnas y el gobierno, las primeras medidas que toman detrás de esa convalidación que el pueblo y los ciudadanos hacen en las urnas es una reforma laboral, una reforma previsional, yo creo que ahí falló el timing y seguramente después de octubre, donde ese relato de la pesada herencia quedó ahí dentro de las urnas, la reforma previsional fue el punto más claro donde el timing del gobierno lo fue perdiendo. Sí. No sé si coincidirá. Bueno, cuando vos decís el punto de inflexión, ese punto de inflexión se da respecto a las expectativas. El gobierno manejó muy bien expectativas a futuro muy positivas. Y por otro lado, la gente necesita tener expectativas positivas. Vos no podés pensar que todo va a ir peor. Se votó con esperanzas. Todo eso más o menos se va perdiendo. Pero hay otro punto. Yo hoy me ocupé de algo en particular, porque hoy fue el día de las tarifas. Exactamente. Y el tarifazo eléctrico, Sí. qué sé yo. Empecé a averiguar en las compañías eléctricas, las dos, Edenor y Edesur, que existen en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuánto cuesta el servicio de energía eléctrica? Porque no se hablaba de cifras, se hablaba de tarifazo, de la palabra tarifazo, de porcentaje. Primero, ¿cuánto creen ustedes que aumentó
Edenor la tarifa eléctrica desde que asumió Mauricio Macri la presidencia. Bueno, si nos dejamos llevar ¿Qué por porcentaje creen? lo que vamos viendo que cuentan algunos legisladores, y cerca del 1000%. Ese es pero el digo, más subsidio. del- ese es En el realidad, claro, si uno saca el 1000%. subsidio, sube el monto. Sube Ahora el la monto. tarifa parece que está El congelada. promedio es más del 1000%. Edenor, de todas las compañías de distribución eléctrica en todo el país, incluyendo la de Córdoba, fue la que más aumentó. Ahora bien, es la tercera tarifa más baja de todo el país. Claro. Fue la que más Claro. aumentó el tercer país. Le dije, ¿por qué no lo comunican? Claro. ¿Por qué el gobierno no comunica? Porque todo el tarifazo es Edenor y Edesur. ¿Por qué no lo comunican y comunican los valores y a cuánta gente afecta y en qué? Bueno, finalmente, hoy Edenor mandó un tuit, con lo que yo me tomé el trabajo de levantarlo. Ahí lo tiene. ¿Y qué es esto? Y esta es la verdad. ¿Qué dice? A ver, ¿a cuál? ¿Aquí? Esta Ahí es está. la verdad respecto a las tarifas eléctricas. Ahí está, valores mensuales en promedio, Ahora, clientes residenciales con impuestos, y están 400. el 10% aquellos que gastan 668 kilovatios hasta esa cantidad, 681 pesos los que gastan hasta 435 kilowatts, con un 41% de aumento. Estos son los dos que menos gastan. Claro. Y vos Los fijate, que menos el gastan tienen un- 41% paga 210 promedio. El 41% que le sigue, que completan 2 millones de usuarios, paga esto. Y el 10%, claro. pagan esto. Claro. Y en realidad, los que pagan altísimo son los que están acá arriba. Los Ahora clientes bien, de ahí arriba. estos son usuarios residenciales. Sí. También es verdad otra cosa, que la pirámide de tarifas no representa la pirámide social. Porque hay sectores de bajos recursos que consumen mucha energía Exactamente. eléctrica. Y Y esos ahí es no donde pueden se te- pagar las tarifas. y ahí es donde se te Pero las desbalancea, cosas además. hay un poquito que ponerlas en contexto, digamos. Igualmente, y no- lo que falta es que se cuenten las historias. Claro, pero también otra cosa, y se lo quiero preguntar al diputado, porque tal vez en medio de la Cámara y de las cosas que se fueron hablando y se fueron mencionando, hay, cuando uno habla en off the record con algunos funcionarios inclusive y demás, podemos empezar a palpar que hay como una especie de juego de ajedrez o de intencionalidades en términos de los tiempos, y que ahora tendrán que rever, porque parece que el humor social, justamente a propósito del humor social, no los viene acompañando con eso, con la idea de aumentar para que cuando llegue el momento en el que ya los aumentos vengan solamente anclados a la inflación, haya pasado suficiente tiempo, y entonces en 2019 los que tenemos que pagar nos olvidemos del mal humor que tuvimos este año. ¿Qué es lo que se habla digamos, en la interna de sus colegas de Cambiemos en la Cámara de Diputados? Por supuesto, comparto contigo de que este gobierno ha sido especialista en dilatar cosas, especialista en elaborar temas para distraer atenciones, en generar discusiones que no estaban en la agenda política en ningún lado y las pusieron como para no mostrar las deficiencias, ¿no? El tema de la inflación es un tema gravísimo, fue una bandera principal que llevó a eso, y que hoy, por supuesto, estamos viendo de que la dilación en el tratamiento de ciertos temas lleva a tratar de llegar lo mejor posible al 2019. No nos olvidemos que este año no es un año electoral, y a pesar de no ser electoral, ya hay candidatos dando vuelta, ¿no? No nos olvidemos hay que hubo... candidatos de facturas Por eso- políticas. bueno, pero hay candidatos, porque no olvidemos que hubo una reunión no hace poco en donde prácticamente lo proclamaron la reelección de Macri, y así han aparecido otras fuerzas políticas ya largando candidatos, lo cual es malo para el sistema. ¿Por qué es malo para el sistema? Porque ya cuando se largan las candidaturas es como que se tensan las relaciones políticas entre las distintas fuerzas, porque hay intereses lógicos de poder. Estamos perdiendo un año importante de poder legislar, de poder consensuar, fruto de este adelantamiento de las candidaturas, lo cual es preocupante. Y lleva a que esto, a lo que sucedió hoy en la Cámara de Diputados, en donde por un diputado, faltaba un solo diputado para conformar el quórum, lo cual fue escandaloso porque hubo un diputado que estuvo y que después no estuvo, que se fue y que después volvió, generó esta situación de tensión en donde un tema tan central como es justamente el aumento de la tarifa, con fallo de la Corte Suprema de Justicia de por medio, en donde marcó los criterios, y con un ministro que ni siquiera escucha a los propios, lo han dicho públicamente la Unión Cívica Radical y lo han dicho algunos de los diputados de mucha referencia dentro de lo que Cambiemos, que Aranguren no escucha, que él, digamos, hace sus estructuras. Llegamos a esta situación
en donde el Congreso tiene que tomar la participación que le corresponde, ¿no? Porque de nada vale las audiencias públicas si no en el Congreso se debate lo que es el plan energético que no tenemos tampoco. Cuando vino Aranguren en su momento a la Cámara de Diputados para explicar ese tarifazo que después la Corte tiró abajo, yo personalmente le pregunté, ministro, ¿tiene plan energético? Porque el plan es esencial para... Que no lo tenía. Que no tenía plan energético, porque lo primero que tú haces es una planificación y después ves cómo llegar a esa planificación. O sea, haces un cálculo económico en función de un resultado. Entonces al pueblo argentino, hace varios años que ya le pedimos esfuerzo, ¿para qué? ¿Con qué resultado? Y este gobierno ha pedido un mayor esfuerzo mostrando un futuro mejor que no llega nunca y que encima los componentes de la economía no dan resultado. A mí, ¿saben qué? Lo que más me preocupa de la inflación y de la tarifa es la gran deuda externa que tenemos y la dependencia de los mercados extranjeros que tenemos. Nuestra deuda externa, reconocida por Caputo, que estuvo también en la Cámara, en la bicameral, reconoció que nuestro país, en la región, es el país que más endeudado está en el exterior. ¿Y sabe qué sucede con eso? Que si hay algún tipo de desequilibrio en la economía mundial, los primeros afectados somos nosotros. ¿Qué pasó hoy en el Congreso que teniendo minoría el oficialismo no llegó la oposición a juntar quórum? Y faltaron algunos diputados. Algunos diputados. ¿Cómo se fue gestando esa No, bueno, esa sesión lo que especial? sucede... No, la sesión especial fue pedida primero por el bloque Frente para la Victoria, que presentó un proyecto, después el interbloque Argentina Federal con Frente Renovador, también presentaron otro proyecto, y así se fue conformando el pedido de la sesión especial, ¿no? Y te vuelvo a repetir, hubo un momento en donde reglamentariamente, antes de cumplirse el tiempo que había puesto el presidente de la Cámara, teníamos 129 diputados. En ese lapso, en décimas de segundo, fue que uno de los diputados, concretamente el diputado Olmedo, fue el que se levantó y se fue y quedamos con 128. Pero los 129 estaban dando vueltas, sí. ¿Y volvió? ¿Usted dice que volvió? Y después volvió, exactamente. Para seguir discutiendo el resto de los temas. Y para pedir la palabra y poder hablar en minoría. O sea que esa fue la contradicción. O sea que podría haber estado para votar. Podría haber estado, pero más allá de la especulación de un solo diputado. Nos preguntamos, ¿qué hacían los diputados de Cambiemos? ¿Qué hacía que el presidente no le daba la orden a que discutiera el tema, como ha dado orden de incluir otros temas que no estaban, nunca estuvieron en las campañas electorales, como el tema del aborto, y dio la orden de que se discutiera? ¿Por qué no se discute las tarifas que impactan seriamente? Conclusión, hoy estoy viendo en los medios que ha convocado. No se está dispuesto a cambiar. Ese es un tema. Pero a veces tenés que cambiar por el humor político. Está dispuesto a que se discute, está bien, pero digo, que salga lo que salga. Mañana va a haber una reunión a instancia de Carrió también, Diego. Digo, en ese sentido, no se está dispuesto a cambiar. Probablemente lo que no se quería era permitir la discusión en el recinto. Tal vez esperar a lo que sea mañana la reunión y a partir de ahí ver cómo se lleva con un recurso propio. Un elemento nuevo, que lo de Lilita no es casual. Digamos, que Lilita se haya plantado en este momento, empieza, la interpretación política empieza el pase de factura de Lilita al gobierno porque le dio más del 50% de los votos en capital. Y Lilita va por cargos la próxima vez. Lilita no está preocupada por las tarifas eléctricas. Lilita está preocupada por su posicionamiento político. Y esto forma parte de una negociación. Y es así. Y sin el radicalismo, Lilita no tiene fuerza. Se tiene que juntar. Es la primera vez que se junta con el radicalismo. Hace 2 años que están en el gobierno, la primera vez. Es más, en los diputados por la capital, el radicalismo, el primer diputado que tuvo fue el número 7, Facundo Suárez Lastra. Sí. Y había 4 de Lilita arriba. Sí. Cuando uno analiza las realidades de la Cámara de Diputados a nivel nacional y venimos un poco a la legislatura porteña, parece que las cosas funcionaran de otra manera, como si hubiera una suerte de conversación un poco más amable entre los partidos, por ser políticamente correcta en lo que estoy diciendo, y algunos acuerdos. ¿Esto es así? ¿Es tan así? ¿Se trabaja con acuerdos con el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires a diferencia de lo que pasa en el Congreso Nacional? A ver, en principio creo que sí hay una tradición y un acuerdo de todas las partes, que es que todos los jueves haya sesión y que funcione, y muy rara vez en función de temas muy particulares puede suceder que un bloque no baje o no de quórum. No es algo que suceda habitualmente. Respecto al tema de los acuerdos, bueno, es muy difícil poder legislar si la palabra acuerdo bien tomada no existiese, porque, digo, me parece que es parte del juego de la democracia.
En este caso no estaríamos teniendo el honor de que ese juego de la democracia funcione del todo bien porque el oficialismo tiene una mayoría automática, por lo menos para todos los proyectos que son de mayoría simple. Entonces, cuando el oficialismo no requiere de consensos con las demás fuerzas, directamente el debate queda clausurado y se hace todo bastante más complejo, ¿no? Y para los proyectos que son de 40 votos sobre 60 legisladores que somos, bueno, ahí hay por ahí algún diálogo y alguna necesidad. Digo, hoy estamos, bueno, justamente somos de bloques distintos con el legislador, con Patricio, pero estamos llevando adelante un tema que está invisibilizado de alguna manera por el oficialismo, pero que tiene un gran nivel de movilización social por abajo, que es toda la comunidad educativa de los 29 institutos de educación superior no universitarios, los famosos profesorados donde se forman nuestros docentes. ¿Se busca unificarlos? Maestros, claro. Ahí el gobierno de la ciudad envió un proyecto que es la UNICABA, ¿sí? Que es la creación de una universidad que elimina los 29 profesorados y el argumento es la jerarquización de la formación docente. Pero el problema más grave no es el proyecto de la UNICABA en sí mismo, que ya lo es, sino que todo esto está enmarcado en una gran reforma educativa que es de lo que nadie quiere hablar. Porque el año pasado, seguramente en este mismo canal, como en muchos programas, se debatió la secundaria del futuro y esta cuestión de que los chicos que este año ingresan con el nuevo plan, cuando lleguen a cuarto y quinto año van a hacer prácticas profesionalizantes, Sí. es decir, van a trabajar en empresas en forma gratuita. Entonces, hay todo un modelo que es, ¿qué hacemos con los chicos del secundario que empiezan ahora y cómo formamos a los docentes para las generaciones las primarias generaciones siguientes? Para cerrar solamente esto, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Que todo modelo económico requiere de un modelo educativo y de un paradigma cultural y que claramente esto es un pedido, ¿sí? Del Banco Mundial, de los organismos internacionales al gobierno nacional que va planteando la reforma en cada provincia de maneras diferentes y que es preparar un modelo educativo, ¿sí? Para que se amolde a ese mercado laboral y una generación de jóvenes que puedan introducirse y naturalizar condiciones de trabajo precarizadas. Tengamos una mesa para hablar de educación profundamente, pues es un tema extensísimo, pero además muy apasionante, por otro lado, Y porque hay además un es necesario. observatorio educativo ahora. Sí, Claro, pero quiero volver a la cuestión central Sí, que nos sí, ha traído sí. aquí, que tiene que ver con el tema de las tarifas. Y a propósito de la Ciudad de Buenos Aires, y está el legislador del Corro acá, quiero preguntarle respecto de esa actualización o digamos, transparencia que dice el Gobierno Nacional era necesaria en toda esta zona. ¿Cómo lo ven ustedes? Me parece que es un engaño lo de la transparencia. En primer lugar, por lo que preguntabas de la legislatura, hoy la legislatura es una escribanía del PRO, porque tiene los 34 votos y si necesita un poco más, ¿cuál es el rol que juegan siempre los diputados que se eligieron por Lustó, que supuestamente son oposición? Cada vez que hay una ley más o menos controvertida, votan con el oficialismo sin fisuras. Por algo se habla, ¿no? También que se va a hacer Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso se expresa también en la legislatura. Con el tema de las tarifas hay distintos niveles. Yo lo que no comparto de lo que decían, me parece que hay una cuestión de fondo que es más profunda en las tarifas, especialmente en la energética, que es Aranguren dolarizó todo lo que es los boca de pozos del gas y de la generación de la energía en general, y aparte la crisis energética de no poder producir toda la energía que se consume, es un problema, digamos, porque vos estás dolarizado y entonces se generan esos problemas, bueno, ahora faltan dólares, hay que endeudarse, entonces hay que tomar deuda para comprar energía, etc. Dolarizar las tarifas básicas es una locura porque muchos son recursos nacionales. Entonces Aranguren armó una bomba de tiempo que tenemos que ver después cómo se desarma. Pero hay toda una serie de estafas, porque después están las empresas privatizadas del menemismo, que no se revirtieron del menemismo a esta parte, que son esas empresas que siguen ganando o con subsidios o con los tarifazos, cuando no con los dos. Hay un caso puntual en la Ciudad de Buenos Aires que es el subte, ¿no? El Grupo Rogio es el que maneja el subte, Metrovías, ahora el gobierno quiere hacer un nuevo tarifazo, va a llegar al 1000% de tarifazo en 6 años, si es que logran llevar adelante este aumento, la mitad de lo que le dieron a los docentes en paritarias,
Y el Grupo Rogio, por ejemplo, que es el que... Pasa que tampoco es comparable, ¿no? Digo, por supuesto uno que Y lo que sabe pasa- y sostiene que los docentes tienen que ganar bien, pero digo, tampoco es viable, voy a pensar en el tren, que es como una cosa mucho más puntual. Digo, viajar por un peso, la verdad que no parece Claro, pero, real en un y un ahí hay país. una Bueno, discusión. real. lo primero pero que hay que una cuestión, plantearse porque es si es un muy grupo importante lo de los privado servicios. tomaría un servicio a pérdida. Claro. ¿Y por qué? La gran pregunta es la siguiente, la que nos tendríamos, ¿no?, que hacer un debate profundo. ¿Un hospital qué ganancia da? Ninguna, es un hospital, Pero da es un un servicio servicio. público, la Claro, salud, y no solo tiene el que transporte brindar. no es un servicio No, público. no, pero la salud Yo digo lo siguiente, ¿por qué el educación, salud la y plaza? seguridad Claro. son servicios que debe brindar el Estado. ¿Y la luz el no? transporte no. Sí, cómo no, porque es No, un el servicio. transporte no es una obligación del Estado. Perdón, pero discrepo. Digamos, Perdón. No, y déjeme constitucionalmente. explicar, por favor, déjeme explicar Sí, cuál cómo es el no. punto de vista. Primero, la salud, la educación son Y un la servicio, seguridad. ¿no? Y la seguridad. Una plaza tampoco da ninguna ganancia, nadie diría por qué tiene que dar una ganancia. Tener luz. ¿Por qué una empresa tiene que lucrar con que alguien tenga luz? Es un servicio, pues sin luz uno no puede tener un acceso o sin luz, sin gas, no puede tener acceso a la calefacción, a poder cocinar. Deberíamos vivir en otro país, digo, Pero estamos ninguna empresa de la privada. Claro. ¿Por qué tienen que ser administrar. privadas? El menemismo Bueno, caló entonces tan vos hondo, decís, tan hondo, esa es que una otra empresa posición. que... No, pero claro, Vos es decís, clara. ¿Por lo qué? tiene que administrar el Estado. Perdón. Claro, pero Y la no pregunta tiene es por por qué qué tienen que dar una pequeña ganancia. apreciación Vamos a- para vamos a- corrernos solamente porque metemos el menemismo en el Claro. medio y se acaba la discusión. Todo el sistema de tendido eléctrico de la Argentina fue construido por empresas privadas a fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, Como los trenes también. sí, obviamente. Claro, por eso, pero si ¿y por corremos, qué? si corremos al menemismo del medio, por ahí podemos charlar de un juego más limpio. No, porque hubo una gran oleada de privatizaciones, eso no se escapa, No, obviamente, no. donde se instaló que los servicios no eran servicios públicos, entonces que tenían que dar una ganancia. Y la pregunta es, la persona que llega a su casa, prende el gas, le va a cocinar a sus hijos, ¿por qué tiene que darle una ganancia ese acto a una empresa privada? Si todo lo estructural es del Estado, porque la inversión, por ejemplo, yo daba el ejemplo del subte, bien concreto. El Grupo Rogio, con el gobierno de la ciudad, están haciendo una estafa tan grande que el Grupo Rogio dice, a mí me tienen que devolver la plata de los trenes que se gastan. Pero los trenes los compra la ciudad. Entonces, ¿cómo Bueno, pero cómo son puede cosas ser? distintas, por eso digo, Son el dos Estado es una conceptos cosa y otra distintos cosa son los servicios como el gas respecto o al rol la del Estado. electricidad. Hay, digamos, vos tenés un concepto del rol del Estado, el concepto preponderante en la sociedad actual en la Argentina es diferente otro. a ese. No, si uno lee los No es los el análisis... mismo, conceptualmente no es lo mismo. Sí, ¿eh? porque todos opinan que el Estado, la gran mayoría de la población, quizás usted tenga No, otras... no, yo pienso que el opina Estado que puede- son un derecho y que el Estado lo tiene No. que garantizar. Mira, yo te voy a decir qué es lo que opino exactamente. Yo creo que alguien tiene que pagar la energía eléctrica, la generación, el transporte y la distribución. La tiene que pagar alguien. Alguien, claro, porque eso No tiene un importa. costo además. Y tiene que dar Alguien. ganancia. Alguien la tiene que pagar. No, pero es una pregunta distinta. Sí, la utilidad la necesitas para hacer las inversiones, si no, no puedes invertir. Si te pagan lo que vale, no evolucionas, te quedás ahí. Para poder crecer tiene que haber una cierta utilidad. Pero alguien lo tiene que hacer. Puede hacerlo el Estado, efectivamente lo puede hacer el Estado. Lo puede hacer una empresa privada y el Estado lo paga, en lugar de pagarlo los contribuyentes, lo paga el Estado. Pero cuando el Estado paga, de algún lugar Sale saca el los dinero, recursos. exactamente. El tema es de dónde saca los recursos. Esta administración del Estado decidió no sacar recursos a través de las retenciones del campo. Así es. Y en lugar de sacar de esos recursos, decidió que la gente, los usuarios, paguen el valor de la electricidad. Es un problema de elección. Está apasionante, pero tenemos que cerrar. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle a todos por haber venido. No, por favor, y gracias al por contrario. permitir además libremente poder tener nuestras opiniones aquí.